Bueno, muy bien, buenas tardes. Ahora vamos a tratar de desarrollar la región maceterina. La región maceterina es una región par también que se encuentra situada en la parte posterior de la región geniana, de la región que acabamos de ver. La región maceterina, como vemos en este dibujo de tercera dimensión, está constituida por un solo músculo, que es el músculo macetero. Vemos ahí que el músculo macetero, su función es elevar la mandíbula. Ahí vemos otro músculo alfa en la parte de el temporal, que es el músculo temporal que se inserta por arriba en el temporal y por abajo se inserta en la apófisis coronoides, que también interviene en elevar la mandíbula. Otro músculo, ¿verdad?, que interviene en elevar la mandíbula es el músculo pterigoideo interno, que corresponde a la región de la fosa cigomática. Al abrir la mandíbula, se abre la mandíbula y en la parte interna de la rama ascendente del maxilar inferior tenemos el músculo pterigoideo interno, que se inserta en la apófisis pterigoides, se dirige oblicuamente de adentro hacia afuera para insertarse en el ángulo interno del maxilar inferior. Ahí vemos algunas fibras. En estas fibras son músculos del pterigoideo externo. Entonces, tres músculos intervienen en elevar la mandíbula, que es el músculo macetero que aquí vemos, el temporal y el pterigoideo interno, que aquí se ve. Esa es la forma, esa es en sí la región maceterina con un solo músculo. Los demás músculos no son de la región maceterina, sino que elevan la mandíbula. Ahora, para hacer este movimiento de descenso, intervienen los músculos suprayoideos que se encuentran en la región suprayoidea. ¿Por qué se llama región suprayoidea? Porque aquí a este nivel encontramos el hueso ioides y los elementos anatómicos que están por encima del hueso ioides reciben el nombre de elementos suprayoideos y los que están debajo del hueso ioides infrayoideos. ¿Cuáles son los músculos suprayoideos? Son 4 los que descienden la mandíbula, los que hacen este mecanismo de descender la mandíbula son el músculo miloideo, el digástrico, el genioideo, ¿verdad?, y el estiloideo. Esos son los 4 músculos que descienden la mandíbula y nada más los que elevan la mandíbula son los que cité anteriormente. Para que entendamos cada mecanismo de acción de los músculos, porque al principio del curso pensaban que abrir y encerrar la mandíbula intervenía en conjunto todos estos músculos, pero ya hice la diferencia de cada parte anatómica, cuáles son los que descienden la mandíbula y cuáles son los que elevan la mandíbula. Ahora, para trabajar cualquier tipo de región, tenemos que poner nuestros límites, como lo dije, y ya lo hicimos en las demás regiones. Aquí vemos la región maceterina. El límite por arriba es una línea transversal que pasa por el arco cigomático. Aquí corresponde al arco cigomático donde estoy señalando. Este es el límite superior. El límite inferior corresponde al borde inferior del maxilar inferior. Todo este es el límite inferior. El límite posterior va a corresponder a la prolongación anterior de la glándula parótida. Aquí vemos la glándula parótida que tiene forma de un cono aplanado con su vértice hacia adelante. Es el límite posterior. Y el límite anterior va a ser el borde anterior del músculo macetero, ¿verdad?, que va desde la parte superior, ¿verdad?, aquí como vemos, de la parte superior del borde transversal a la parte inferior, y es el límite anterior. Bueno, estos son los límites propios de la región. Ahora, esta región va a estar con alrededor otras regiones o regiones adyacentes. Por arriba vamos a tener la región
temporal, el músculo temporal. Por delante vamos a tener la región geniana, que es la región que acabamos de explicar. Por abajo tenemos la región suprayoidea. Por atrás tenemos la región de la glándula parótida. Y en la parte interna del músculo macetero tenemos la región que comunica con la escultura sigmoidea con la región de la fosa cigomática. Esas son las regiones que se encuentran adyacentes a la región maceterina. Aquí vemos qué forma tiene esta región, pues tiene forma cuadrilátera, aquí como lo podemos ver. En su parte superior es menos abultada que en su parte inferior. Aquí se nota muy claramente. Esta región es diferente a la región geniana. Aquí podemos ver en los cortes, primero en la epidermis, que está constituida por 3 capas, que es la epidermis, dermis y hipodermis. Y hipodermis es el tejido celular subcutáneo, que es el que estoy señalando amarillo. Y aquí voy a encontrar una capa que se llama capa subaponeurótica, ¿verdad?, que está entre el tejido celular subcutáneo y una aponeurosis. Y en este plano superficial vamos a encontrar todos estos elementos que se dibujan como si estuvieran transparentes sobre un hule. Esta es la aponeurosis maceterina, ¿verdad? Entonces este es un plano subaponeurótico y vamos a encontrar en este plano varios elementos anatómicos. Aquí ya vemos algunos de estos elementos anatómicos que vienen a formar la irrigación superficial, o sea, del plano subaponeurótico primero. Esto que vemos es la arteria superficial, estas son arterias superficiales, es la arteria, primero, la arteria facial, aquí la vemos, miren. La roja es la arteria facial, ¿verdad?, que se dibuja al hacer la disección, acá se está dibujando. Después tenemos la arteria transversal de la cara, esta es que está acá, se adhiere al tejido subaponeurótico, el plano subaponeurótico. Y luego en su parte inferior vamos a encontrar una arteria, esta, que se llama arteria maceterina inferior, que es rama de la facial, la maceterina inferior, ¿verdad?, que es también muy importante. Algunos autores no le toman importancia, pero este autor Testil Latarier sí la toma en cuenta. Vamos a encontrar aquí, en este plano, también las venas superficiales, la temporal superficial, ¿verdad?, que viene acompañada con la... Aquí viene la temporal superficial en esta parte, ¿verdad?, la vena temporal superficial, y luego la vena facial que aquí está, ¿verdad?, que está en relación al plano subaponeurótico, y la yugular externa que está a un lado del cuello. Esto corresponde al plano subaponeurótico, estos elementos anatómicos. Aquí vamos a encontrar otros elementos anatómicos muy importantes. Estos que son de color negro son el nervio facial. Todos estos es el nervio facial. En la parte superior y en la parte inferior tenemos el nervio facial. Entonces, el nervio facial, como lo dije en la región anterior, es el séptimo par craneal, que a este nivel aquí está la apófisis mastoides, y se encuentra un agujero que se llama agujero mastoideo, y está la apófisis mastoides. Juntando esos dos términos se forma el agujero estilomastoideo, y ahí sale el nervio facial para hacerse extracraneal. De allí tiene un trayecto de aproximadamente de 2 centímetros para llegar a la glándula parótida, como lo vemos aquí. El nervio facial llega a la glándula parótida. El nervio facial tiene inervación en la parte profunda de la glándula parótida y en la parte del plano subcutáneo o subaponeurótico. Aquí lo vemos, que corresponde
al plano subaponeurótico el nervio facial. El nervio facial, ¿verdad?, se divide, como lo dijimos anteriormente, en dos partes. Lo que está arriba de los labios se llama el nervio temporofacial por la relación del músculo temporal que se encuentra en esta porción, y lo que se encuentra debajo del músculo semiauricular inferior es el nervio cervicofacial, rama del facial, ¿verdad? Entonces, este es otro elemento anatómico que se encuentra en el plano subaponeurótico. Aquí hay otro elemento muy importante. Este conducto que vemos aquí, que parece una vena vacía, es el conducto de Stenón. El conducto de Stenón se narra tanto en la región geniana como en la región maceterina. Yo voy a hacerles un resumen de la terminología que se narra tanto en la región geniana que vimos, ¿verdad?, que se encuentra por delante de la región maceterina, y lo que se narra en la región maceterina. Comenzando, ¿cuál es la función del conducto de Stenón? Primero, la función es drenar la saliva de la glándula parótida. Ahora, este conducto, ¿cuánto mide de longitud? Este conducto tiene longitud de 4 a 5 centímetros de longitud, y de diámetro, ¿verdad?, de diámetro tiene 4 milímetros. Ahora vamos a describir su trayecto. Este conducto, miren, emerge de la cara profunda de la parótida, como estamos viendo aquí. Si yo doblara esta hojita del plano subaponeurótico y lo sobrepongo sobre el músculo macetero, el conducto de Stenón pasa por la cara anterior del músculo macetero. Como les dije, el conducto de Stenón aquí está emergiendo de la cara profunda de la parótida. Su trayecto, aquí vamos a disecar la glándula parótida para ver muy claramente el conducto de Stenón. Está sobre la cara anterior del músculo macetero, pasa y luego llega al borde anterior del músculo macetero. Este perfora el músculo, pasa por arriba del reborde del músculo risorio de Santorini. Este es el músculo risorio de Santorini, y este, que tiene forma de conchita, es el músculo bucinador. Este conducto lo perfora, ¿verdad?, y va a desembocar dentro de la cavidad oral. La relación anatómica que se toma para encontrarlo es a nivel del cuello del segundo molar superior. Ahí, al abrir la cavidad oral, vamos a encontrar una pequeña papila, ¿verdad?, y allí es donde está desembocando el conducto de Stenón. Ahora, para poder localizar el conducto de Stenón, tenemos relaciones anatómicas. Miren, trazamos una línea transversal del lóbulo de la oreja, o sea, aquí está, lóbulo de la oreja, una línea transversal, me voy, la agarro bien derechita, si fuera una regla, para llegar al lóbulo al ala de la nariz. Miren, trazo la línea y con una regla corresponde a ese nivel que yo voy a encontrar el conducto de Stenón, para no andar cortando a ver dónde está. Es una relación anatómica que se tiene para localizar fácilmente el conducto de Stenón. Otra relación anatómica que se toma es, aquí tenemos el arco cigomático. El arco cigomático se toman 2 centímetros del reborde inferior del arco cigomático a 2 centímetros abajo, voy a encontrar el conducto de Stenón. Entonces, fíjense, los elementos anatómicos que vamos a encontrar en el plano subaponeurótico, voy a repetirlos. Por arriba, la arteria transversal de la cara, y luego tenemos el nervio facial que pasa por la cara superficial de la glándula parótida y la cara profunda de la glándula parótida. Tenemos el conducto de Stenón, ahí está. Y luego tenemos la vena facial, la arteria facial. Y luego acá tenemos la arteria carótida yugular, esta es la yugular, esta es la vena yugular. Entonces, miren, todos estos elementos, ¿qué dirección tienen? Tienen una dirección transversal, transversal, transversal.
la idea de que aprendamos estos elementos anatómicos es la siguiente. Cuando nosotros vayamos a hacer una intervención quirúrgica, nunca la debemos hacer vertical, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si la hago vertical voy a dañar todos estos elementos anatómicos. Por ejemplo, si yo sesiono el conducto de Stenón, la patología que voy a originar es una fístula salival. ¿Qué quiere decir fístula salival? Que el contenido que drena no va a salir por el orificio normal, sino que drena por donde se fue la iatrogenia. Ahora, aquí está el nervio facial. Si yo corto el nervio facial, ¿qué voy a provocar? Un parálisis facial permanente. Es una iatrogenia irreversible, ¿verdad? Si yo corto verticalmente, aquí la ven y la arteria facial, pues va a haber un sangrado abundante porque la arteria facial es rama de la carótida externa y la carótida externa de la subclavia. La subclavia viene de las arterias que vienen del corazón, entonces va a haber una hemorragia muy abundante que sí la podemos cohibir, pero de preferencia debemos hacer nuestras incisiones, nunca las debemos hacer vertical, sino siempre debe ser transversal, ¿verdad? Y al hacer el corte transversal, lo hacemos primero con una hoja de bisturí, después con unas pinzas de mosquito hemostáticas voy separando la piel poco a poco, el tejido celular subcutáneo y voy encontrando estos elementos sin dañarlos. Eso es muy importante como odontólogos que lo deben de saber y sobre todo los que logren hacer una especialidad en cirugía maxilofacial. Esto sería lo que se encontraría en el plano subaponeurótico. Ahora, aquí ya vimos la piel, tejido celular subcutáneo, o sea, el plano subaponeurótico, sigue el plano muscular, pero antes del plano muscular se me pasó a explicar la piel. La piel en el hombre está cubierta de pelo que generalmente corresponde a la patilla, en el hombre y barba, y en la mujer y en el niño es lampiña. Vámonos directamente al músculo macetero. El músculo macetero, como podemos ver aquí, está constituido por fibras arciformes, ¿verdad? Muy resistentes. Estas fibras arciformes, ponme la primera, se insertan por arriba por medio de dos haces. Mire, tiene un haz anterior que se inserta en el borde superior anterior del arco cigomático. Esas es unas fibras que conforman el músculo macetero. Y otro haz muscular que se inserta en el borde posterior del mismo arco cigomático. Este músculo, miren, como pueden ver, los dos haces, este es el externo y este es el interno. Como les expliqué cómo se inserta el externo en el borde externo del arco cigomático y el interno en el borde interno del arco cigomático. Estos dos haces musculares en la parte media se fusionan y hacen una masa común muy resistente, ¿verdad? Para irse a insertar, ¿verdad? En el ángulo posteroexterno del maxilar inferior, o también le decimos gonion, esta parte que es una parte rugosa. Mira, aquí vamos a detenernos un poquito para explicarles un detalle. Atrás del ángulo posterior externo del maxilar inferior está el ángulo posterior interno. En el ángulo posterior interno del maxilar inferior o gonion se va a insertar el músculo pterigoideo interno. Algunos anatomistas consideran que por la continuidad del músculo macetero con el músculo pterigoideo interno, se considera que la región maceterina, esta es la región maceterina, si yo hago una sesión del músculo y la rama ascendente del maxilar inferior, aquí voy a encontrar la región de la fosa cigomática, que es la primera región profunda lateral de la cara, del macizo orofacial. Entonces, lo que les quiero decir es que
por la continuidad del músculo macetero que se continúa con el músculo pterygoideo interno. Algunos autores consideran que la región maceterina es una región que se continuaría con la región de la fosa cigomática, que sería una sola región, pero con sus fines didácticos de aprendizaje y porque son muy largas, se divide en dos regiones, que es la región maceterina, que es esta, y la región de la fosa cigomática, que se encuentra en la cara interna de la rama ascendente del maxilar inferior. Esa es la región que vamos a ver enseguida cuando terminemos la región maceterina, ¿verdad? Entonces, este es el músculo macetero. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Ya lo repetí muchas veces. Es elevar la mandíbula. Interviene en la masticación. Este músculo tiene una aponeurosis. Esta aponeurosis es para darle resistencia al músculo. La inserción de la aponeurosis, ¿verdad?, es envolver al músculo en su cara anterior, en su borde posterior, borde anterior y en su cara interna. Lo van a envolver y su inserción es semejante a las fibras musculares tanto en la parte superior como en la parte inferior. Este músculo es uno de los músculos más potentes de fuerza. Voy a ponerles un ejemplo. Ustedes cuando, sobre todo las muchachitas, cuando se van que es que las invitan a un baile, o que van a salir en la noche, pues se pintan el pelo, se pintan las uñas, pero hay unas que casi no se pintan las uñas y se les olvida el frasquillo ese donde está la pintura que huele a puro thinner, ¿verdad? Cuando no se usa por mucho tiempo se pega y lo quieren abrir con las manos, con los dedos, no pueden. ¿Qué es lo que hacen? ¿Verdad? Llevárselo a la cavidad oral y hacer presión con el músculo macetero para abrirlo. ¿A poco no es cierto? Todo el mundo, luego, lo que no podemos abrir con los dedos, ¿verdad?, queremos llevárnoslo a la cavidad oral para tratar de abrir. O hay en ocasiones que hay muchachos que hacen a veces alguna fiesta y que hay los refrescos, las cervezas allí y que se les olvidó el destapador y que un muchacho anda quedando bien con la otra una muchachita y luego le dice la muchacha, a ver, ¿quién trae un destapador? No, pues yo no, yo no. Y luego le dice el que quiere quedar bien con la muchacha, a ver, yo lo abro. Y lo abre con las molares posteriores como si fuera un abridor. Entonces aquí vemos la potencia de este músculo, ¿verdad? Este músculo es muy potente en su fuerza y lo estoy demostrando, ¿verdad? Algunos que ven Discovery ven que algunos de los hombres más fuertes del mundo arrastran trailers que ponen aquí un aditivo, ¿verdad?, y arrastran los trailers poniéndose el aditivo 5 o 10 metros, hasta vagones de ferrocarril, demostrando la fuerza del músculo macetero. Aquí les estoy demostrando qué potente es la fuerza del músculo macetero. Eso es en el humano. Imagínense en los animales de hocico largo, el perro que desgarra cuando muerde. Esto interviene precisamente el músculo macetero. Este músculo, vamos a encontrar una patología en este músculo. Hay una enfermedad que se llama el botulismo. El botulismo puede ser producido por alimentos que están en estado de descomposición o por la herida de instrumentos metálicos contaminados. Cuando tenemos este tipo de infección por material contaminado, nos va a producir lo que es el tétanos. El tétanos, cuando se presenta, va a haber unas contracciones tónico-clónicas, quiere decir que el músculo macetero se va a cerrar con una fuerza tremenda, de tal forma que en ocasiones se fractura esta porción de la rama ascendente del maxilar inferior. Cuando se presentaba el tétano en otro tiempo, lo que se hacía para evitar la fractura de la rama ascendente del maxilar inferior, se disecaba la inserción de los dos músculos en el ángulo posterior inferior para cuando hubiera las contracciones tónico-clónicas
quiere decir que se cerraban como un resorte, ¿verdad? Evitar la fractura. Eso se hacía anteriormente, actualmente ya no, ¿verdad? Ahora se usan relajantes musculares para evitar contracciones de las tónico-clónicas, que son derivados diazepínicos, ¿verdad? Se le pone al paciente una sonda nasogástrica porque no puede abrir la boca. Nasogástricas, que entra una sonda por la nariz y llega al estómago para poderlo alimentar. Como está el paciente en estado inconsciente, se le pone una sonda nasogástrica, ¿verdad? Oxígeno, y se le pone una sonda vesical, que es para que descargue la orina y no esté orinando nada, ¿verdad? Sin sentir. Entonces, la patología es el tétano producido por el botulismo. También hay, como le digo, hay botulismo producido por alimentos, sobre todo enlatados, ¿verdad? Que nos pueden producir botulismo. Y hay botulismo del recién nacido por intolerancia a ciertos alimentos también, pero el botulismo por los instrumentos metálicos contaminados son los que nos provocan el tétano. Esa es la patología. Y el tratamiento, pues es con lo que le dije, más un toxoide antitetánico, más los relajantes musculares, sonda nasogástrica, sonda vesical, oxígeno permanente, y con la antitoxina logramos detener a la bacteria que tiene una predilección sobre los nervios motores, logrando detener antes de que llegue al sistema nervioso central. Esa bacteria logramos salvar la vida del paciente. Bueno, esa es la patología del macetero. Ya les expliqué su inserción, su mecanismo de acción, su patología. Es muy importante todo esto, son preguntas de examen, todo lo que les estoy explicando, está muy didáctico. Ahora, yo voy a disecar el músculo macetero y voy a llegar a la cara profunda del músculo macetero. Quito el músculo macetero, llego a la rama ascendente de la cara externa del maxilar inferior. Aquí la vemos muy claramente. Decimos aquí inervación profunda de la región maceterina. La región maceterina va a estar irrigada la cara profunda del músculo macetero que acabamos de describir su inserción por arriba, por abajo, ¿verdad? Va a estar inervada por el músculo, por el nervio maceterino. Este nervio maceterino es rama del maxilar inferior. El nervio maceterino, ¿verdad?, se hace externo por la escotadura simoidea del maxilar inferior para llegar a la cara profunda del músculo macetero y dar motilidad. Esta es la arteria maceterina. Al fondo vemos la arteria maxilar interna. Esta es la arteria maxilar interna. Esta es la carótida externa. Aquí vemos que la carótida externa asciende y la maxilar interna pasa por detrás. Aquí vemos atrás de estos ligamentos, que este es el ligamento externo y este es el ligamento interno. Atrás tenemos el cuello del cóndilo y arribita el cóndilo, y por la cara interna del cóndilo pasa la maxilar interna. Ahí va, llega aquí y sale esta pequeña ramita que es la arteria maceterina, rama de la maxilar interna. La arteria maxilar interna, rama de la carótida externa. Aquí vemos, miren. Entonces sale la arteria por la escotura simoidea para ir a irrigar a la cara profunda del músculo macetero. Aquí también vamos a encontrar la vena. Hay músculos, ¿verdad?, que ya nombré, que interviene en los movimientos de la mandíbula. Esto es muy importante porque ustedes van a llevar en los siguientes semestres una materia que se llama oclusión, y para eso pues tenemos que conocer los movimientos que dan los músculos que acabamos de nombrar. Primero, el músculo macetero. ¿Cuál es su función? Nada más elevar la mandíbula en compañía con el músculo temporal y el músculo pterigoideo interno que aquí se ve. Ahora, ¿cuáles músculos intervienen en la proyección de la mandíbula hacia atrás? El que interviene es el músculo temporal, que se inserta en la apófisis coronoides,
y esto nos da movimiento hacia atrás. Ahora, ¿qué músculo interviene en los movimientos de proyección hacia adelante? El músculo que interviene en proyección hacia adelante es el músculo pterigoideo externo. Ahora, para los movimientos de lateralidad, ¿verdad?, interviene tanto el músculo pterigoideo externo, que se encuentra a este nivel, y el músculo pterigoideo interno. Sobre todo el músculo pterigoideo externo es más el que interviene en los movimientos de lateralidad. Entonces, eso es muy importante, que sepan qué músculos intervienen en cada movimiento de la mandíbula. Este es un apartado de la misma región que quise separarlo, ¿verdad?, para verlo de la articulación temporomandibular, que es muy importante. Primero, ¿cuáles son los elementos anatómicos que conforman la articulación temporomandibular? Los elementos anatómicos son los siguientes. Tenemos aquí el cuello del cóndilo, el cóndilo, ¿verdad?, que se encuentra cubierto por el ligamento interno. Y hacia arriba tenemos la cavidad glenoidea del temporal. En medio de las dos partes anatómicas que acabo de nombrar, vamos a encontrar un disco que se llama disco interarticular o menisco. Esos son los elementos anatómicos óseos que conforman la articulación temporomandibular. Ahora, esta articulación va a estar unida, ¿verdad? Tenemos un medio de unión que se llama cápsula articular. La cápsula articular tiene la forma de un manguito, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo, que es un manguito. Cuando le dicen, a ver, agarra el sartén por el mango, ¿qué hacen ustedes? Con su mano envuelven el mango del sartén y lo agarran. Entonces, esa forma de un manguito. Otro ejemplo muy práctico es que ustedes le quitan a la pluma la protección que tiene y le encajan, y entra en forma de manguito envolviendo a la punta con que se escribe. Entonces, esa es la forma de la cápsula articular. La cápsula articular, ¿verdad?, tiene sus inserciones. En su parte interna se inserta en parte en la unión del cuello del cóndilo con la cavidad glenoidea, o sea, entre el menisco articular y por arriba, y en parte de la parte que corresponde a la base del esfenoides y parte a la ala mayor del esfenoides. Hacia abajo, esas fibras de la cápsula articular se dirigen en la cara interna del cuello del cóndilo, ¿sí?, ¿verdad? Y aparte, entre el espacio que existe entre la articulación temporomandibular del menisco. Esto da vuelta en su cara anterior como en su cara posterior, y se va a insertar tanto en la cara interna como en la cara externa anterior y posterior del cuello del cóndilo. Entonces esa es la cápsula articular. Esta cápsula articular va a estar reforzada por dos ligamentos. Aquí vemos, este es el ligamento externo, ¿verdad?, que es el ligamento lateral, que lo nombran estos anatomistas ligamento externo o lateral. Aquí lo vemos. Este es el ligamento externo. Y luego el ligamento interno. Este es el ligamento externo, miren. El ligamento lateral o externo. Ahí está, muy claro, muy didáctico. Aquí vamos. Y luego el ligamento interno, ¿verdad?, que es, aquí pone cápsula articular, pero esto que está envolviendo aquí es el ligamento interno con su cápsula articular que acabo de explicar. Y tenemos tres otros ligamentos accesorios. Mire, acá tenemos esto que se ve aquí, es la apófisis pterigoides, que se desprende del cuerpo, de la parte del esfenoides, de la parte exocraneal, ¿verdad? Son las apófisis pterigoides, son dos, la interna y la externa, que forman la fosa pterigoidea. Aquí se inserta este ligamento en la apófisis de el gancho de la apófisis pterigoide, se dirige de arriba hacia abajo
para irse a insertar en la spina spix. La spina spix se encuentra en la cara interna de la rama ascendente del maxilar inferior y inmediatamente encontramos el conducto dentario inferior, pero este es el ligamento esfenomaxilar. Tenemos otro ligamento, este es la apófisis estiloides. Entonces, el ligamento estilomaxilar que se inserta en la apófisis estiloides y viene a terminar oblicuamente de arriba hacia abajo en la cara interna del maxilar inferior o gonion. El otro ligamento se llama esfenomaxilar, se inserta en el esfenoides y viene, aquí no se ve ese ligamento, y viene de atrás hacia adelante para irse a insertar en el borde anterior de la rama ascendente del maxilar inferior, que llega casi a la parte alveolar del maxilar inferior. Esos tres ligamentos son de refuerzo. Estos ligamentos son también muy potentes, de tal forma, aquí vemos, miren, la articulación temporomandibular, vemos el conducto auditivo externo. Aquí, en esta parte, encontramos un espacio. Aquí arribita encontramos un pequeño sobresaliente. Ese sobresaliente se llama cisura de Glaser, ¿verdad? ¿Qué va a pasar por allí? Por ese espacio va a pasar la cuerda del tímpano, que va al conducto auditivo interno, y la vena y arteria del tímpano. La porción del cuello del cóndilo va a estar en relación a la parte más posterior del conducto auditivo externo, que el conducto auditivo externo va a estar separado por el tímpano, ¿verdad? Y atrás del tímpano vamos a encontrar el conducto auditivo interno. Aquí hay una cosa muy importante. Por la inervación que se tiene y la separación del cóndilo con el conducto auditivo externo y el conducto auditivo interno, es una lámina muy delgadita que pienso que tiene de espesor 1 milímetro, 2 milímetros de espesor, de tal forma que cuando hay un proceso infeccioso en el conducto auditivo interno, al hacer presión de la masticación hay dolor muy intenso. Esto se llama otitis media, pero a veces se puede complicar y darnos una otitis supurante que drena pus por el conducto auditivo externo. Ese es un dolor muy intenso, ¿verdad? Una relación muy importante cuando hay otitis media, hacemos palpación en la roca del temporal, que esta es, ¿verdad?, por la relación de la inervación, hacemos presión en esta parte y el dolor también es muy intenso. El niño, pues podemos decir casi recién nacido de 2, 3 meses, que en ocasiones tiene problemas de infección del oído que se llama otitis, ¿verdad? Ese niño va a estar llorando día y noche y no vamos a saber qué tiene, pero el niño generalmente, como mecanismo de defensa, se lleva su manita a estas partes de la aurícula, ¿verdad? Entonces nos está indicando ahí que trae un proceso infeccioso. Entonces hay que tratarlo con su antibióticos, antiinflamatorio. Claro, primero hay que revisar, ¿verdad? Y si ese es el diagnóstico, pues se trata con antibiótico, antiinflamatorio, algunas gotitas óticas. Ahora vamos a ver, ahora aquí el cóndilo, ¿qué forma tiene el cóndilo del maxilar inferior? Tiene forma de un elipsoide que tiene de longitud de 20 a 22 milímetros de longitud y de ancho tiene de 7 milímetros de anchura. El cóndilo, ¿verdad?, es muy frecuente en esta parte de la articulación temporomandibular tener algunas patologías. Primero, lo que se puede encontrar muy frecuentemente es una artritis o osteoartritis. Otra es luxaciones que son muy frecuentes. Estas luxaciones las encontramos muy frecuente, sobre todo las hacen o se producen cuando hacemos una extracción de algún molar inferior, que batallamos mucho, hacemos mucho esfuerzo para extraerla,
sin darnos cuenta hacemos una luxación de la articulación temporomandibular. Hay que tener cuidado en ese detalle. A veces otra patología es muy frecuente, la fractura del cuello del cóndilo. Otra patología es por un traumatismo que sufrimos en el mentón y por la fuerza del golpe. Como les dije, aquí que tenemos el conducto auditivo externo y el conducto auditivo interno. Entonces el cuello del cóndilo fractura la laminilla del conducto auditivo interno y externo y llega a la cavidad craneal, que es muy peligroso y tiene que intervenirse inmediatamente para no tener complicaciones. Es una cosa muy importante que quería explicar, las patologías más frecuentes en la articulación temporomandibular. Entonces, esto es lo más importante de la región de la fosa, de la región masseterina. La próxima región va a ser la fosa cigomática. La región de la fosa cigomática es una de las regiones, tanto la región fosa cigomática como la región pterigomaxilar, son las dos primeras regiones profundas laterales de la cara. Son las regiones pues muy importantes para el odontólogo, porque allí vamos a encontrar el nervio maxilar superior, que corresponde, va a inervar al maxilar superior y corresponde al nervio maxilar superior, rama del trigémino. Y el otro, la fosa cigomática, que corresponde, su nervio propio es el nervio maxilar inferior para la mandíbula inferior, que es precisamente estas dos regiones, pues dicen ustedes que es el coco de ustedes, la inervación, ¿verdad?, de tanto del maxilar superior, del maxilar inferior y el nervio oftálmico, que es el trigémino, que es el quinto par craneal, que lo vamos a ver muy bien en la región de la fosa cigomática y pterigomaxilar. Entonces la próxima región va a ser la región de la fosa cigomática. Entonces nos estamos viendo y pónganse a estudiar, ya saben cuándo es el siguiente examen.